todos y a todas. Somos los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Los Olivos. Nuestra frase motivadora es: donde hay un sueño, hay un camino. Where there's a way, there's a way. Le damos la bienvenida a nuestro reportaje sobre el cuento El Vencedor del autor peruano César Vallejo, que nos relata el conflicto en la escuela entre dos estudiantes, uno que es Juanco, el niño humilde, y Cancio, que es el niño rico, que se resuelven entre una pelea, y la pelea sale ganando Juanco. Al ganar la pelea se siente muy triste por haberle vencido a su amigo. Exploraremos el conflicto entre Juanco y Cancio, entre dos niños de diferentes clases sociales. También conoceremos la vida y el legado de César Vallejo y contaremos con la participación de nuestra escritora Stephanie Di Leo, quien aportará una mirada crítica al contexto social de la obra. Acompáñenos en este recorrido literario y descubramos por qué esta historia sigue siendo tan relevante hoy en día. César Vallejo nació el 16 de marzo en el año 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Su padre fue Francisco Paolo Vallejo Benítez y su madre fue de los Santos Mendoza. Desde joven mostró gran sensibilidad por el sufrimiento humano, algo que le marcó toda su obra. Publicó Los Heraldos Negros y también Trilce, considerando uno de los libros más revolucionados de la poesía en el siglo XX. Vivió muchos años en París, donde se enfrentó en pobreza, pero también escribió sus obras más importantes. Vallejo se casó con Georgette, quien lo acompañó hasta su muerte. Murió en París el 15 de abril del año 1938 a los 46 años. Hoy es reconocido como uno de los poetas más grandes e innovadores de la literatura universal. El contexto y el argumento del cuento El Vencedor, escrito por César Vallejo, uno de los autores más representativos de la literatura peruana. Se desarrolla en un contexto marcado por la desigualdad social a inicios del siglo XX, y Vallejo, fiel a su estilo humanista, explora cómo la pobreza, las jerarquías sociales y la injusticia afectan la vida de los jóvenes que buscan superarse. La historia narra el enfrentamiento a la competencia académica. Aunque él gana, se da cuenta de que su victoria no es solo un logro personal, sino también un reflejo de la sociedad que lo presiona, lo compara. Además, le obliga a asumir un rol que no necesariamente le hace feliz. Y en esto Vallejo muestra que detrás de cada vencedor puede haber miedo, soledad. Ahora continuaré explicando 3 escenas del cuento donde César Vallejo refleja distintos tipos de desigualdad e injusticia social. Una de las primeras escenas es la presión que se sienten los estudiantes, como el sistema educativo de la época generaba ansiedad y una competencia deshumanizante, donde solo el mejor tenía valor. Viendo en la segunda escena, el protagonista se compara con sus compañeros que tienen más recursos y apoyo, y ahí se evidencia una diferencia clara entre quienes cuentan con estabilidad y quienes deben luchar contra. Como tercera escena tenemos el pesar de ganar. El protagonista no se siente realmente vencedor. Esta escena es una crítica a la injusticia moral. La sociedad valora solo el resultado, la sobrecarga y el costo emocional que implica llegar a la cima. Y esto, para Vallejo, la verdadera injusticia es que la victoria se construya sobre el miedo, la presión y la falta de bienestar. Y estas escenas, la primera, segunda y tercera, muestran que El Vencedor no es solo un cuento sobre ganar, sino una reflexión profunda sobre las desigualdades que siguen presentes. El autor muestra de manera directa y cruda cómo la competencia entre niños puede convertirse en una especie de reflejo o antesala de las tensiones que luego se viven en el mundo adulto.
A través de estas escenas se evidencia que lo que parece un simple juego o una competencia inocente puede revelar desigualdades, presiones sociales y rivalidades que los menores aún no comprenden del todo, pero que igual los afectan. Sin embargo, surge un debate importante. ¿Estas dinámicas competitivas o en la infancia realmente ayudan a desarrollar valores positivos como la perseverancia, la disciplina y el esfuerzo? ¿O más bien contribuyen a normalizar desde muy temprana edad comportamientos ligados a la violencia, la discriminación y la desigualdad? Esa pregunta es central en la obra porque invita a reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos formando y qué impacto tienen estas experiencias y la construcción emocional y social de los niños. Señorita Estefanía Dileo, muy buenas noches. Quisiera hacerle 3 preguntas sobre el cuento El Vencedor, las cuales serían... Buenas noches también para ti. ¿Cómo describiría la forma en que El Vencedor muestra la desigualdad social y su impacto en los niños? La obra maestra muestra la desigualdad social como un entorno que acondiciona profundamente el y los niños absorben la pobreza, la frustración y la falta de oportunidades de los adultos, lo que afecta su autoestima, su conducta y su visión de futuro. En esta obra pues está bien, ¿no?, subrayado ese aspecto. ¿Crees que la falta de comprensión y apoyo emocional contribuye a la violencia escolar? ¿Por qué? La ausencia de apoyo emocional genera sentimientos de abandono, ira, desorientación, y muchos niños canalizan a través de la agresión. Es decir, la agresión es como una manifestación de debilidad, evidentemente, ¿no? Y sin espacios de escucha, el conflicto se convierte en una forma inmediata de expresión y a veces pues desemboca en la violencia. ¿Opina que El Vencedor cuestiona la idea de que el éxito depende solo del dinero o del reconocimiento? Yo creo que sí. Claramente la obra desmonta la noción meritocrática del éxito al mostrar que sin igualdad, sin condiciones de igualdad y sin dignidad humana, el dinero lo destruye todo de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, señorita Dileo, por su entrevista. Estas respuestas nos ayudan mucho a construir sobre esta entrevista. La señorita representa la crítica que hace César Vallejo al abuso de poder económico, la injusticia social y la desigualdad. Se muestra cómo el personaje Cordel y los comerciantes actúan de forma injusta y egoísta frente a personas pobres o vulnerables. La historieta muestra cómo Cordel y los comerciantes se aprovechan de la gente humilde mediante engaños, precios abusivos y una falsa caridad. Representa la crítica de César Vallejo a la injusticia social, al poder del dinero y a la falta de humildad. Se evidencia que aunque Cordel se crea vencedor por su riqueza, en realidad demuestra egoísmo y abuso, mientras que los verdaderos vencedores son quienes conservan su dignidad a pesar de la opresión. Queremos agradecer sinceramente a la especialista Estefanía Dileo por compartir su mirada y contribuir a una comprensión más profunda del cuento El Vencedor. Sus aportes nos permiten conectar la obra de Vallejo con los desafíos que viven muchos estudiantes en la actualidad. La historia nos recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en la imposición ni en la superioridad, sino en la capacidad de actuar con sensibilidad, justicia y respeto. El protagonista, a través de su actitud firme pero pacífica, nos enseña que la dignidad es una forma poderosa de resistencia frente a la desigualdad y el maltrato.
Este mensaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de ofrecer apoyo emocional a los niños y adolescentes y a trabajar por entornos educativos donde prevalezcan la empatía y el acompañamiento. Porque el verdadero triunfo no consiste en derrotar a otros, sino en mantener nuestros valores incluso en situaciones difíciles.